nacido en la pobreza, un hombre tuvo que enfrentarse a la derrota a lo largo de toda su vida. Gracias a su persistencia, fue una de las personas más influyentes en el último siglo. A los 7 años, su familia se vio obligada a dejar su casa y él tuvo que trabajar para mantenerla. A los 9 años, su mamá murió. A los 22 años, fracasó en sus negocios. A los 23, se presentó a elecciones para la legislatura y perdió. También perdió su trabajo a esa edad. Quería ingresar en la Facultad de Derecho, pero no pudo. A los 24 años, pidió dinero prestado a un amigo para empezar un negocio y a fin de año estaba en la bancarrota. Durante los siguientes 17 años estuvo pagando aquella deuda. A los 25 años volvió a presentarse a elecciones legislativas y ganó. A los 26 años, cuando estaba a punto de casarse, su novia murió y él quedó con el corazón destrozado. A los 27 años tuvo un colapso nervioso y permaneció 6 meses en la cama. A los 29 años intentó llegar al cargo de representante del Estado y fue derrotado. A los 31 años intentó llegar a elector y fue derrotado. A los 34, candidato al Congreso, derrotado. A los 37 años, candidato al Congreso, ganó, fue a Washington y realizó un buen trabajo. A los 39 años se presentó a reelección en el Congreso, pero perdió. A los 40 años intentó ser funcionario en su estado natal, fue rechazado. A los 45 años fue candidato al Senado de los Estados Unidos y perdió. A los 47 años buscó la nominación vicepresidencial en la Convención Nacional de su partido, obteniendo menos de 100 votos. A los 49 años volvió a ser candidato al Senado y volvió a perder. A los 51 años fue elegido presidente de los Estados Unidos. Estoy hablando de Abraham Lincoln. Y yo en esta mañana he venido a alentarte para que sigas persistiendo, porque lo vas a lograr. Pero no vas a ser vos el que vaya a hacer la obra, sino el Señor. Muchos de nosotros luchamos con cosas en la vida y muchos queremos que se cumplan nuestros propósitos, nuestros planes. Pero hay uno que jamás va a fallar y es el propósito de Dios. Y quiero invitarte a que abras la Biblia conmigo en el libro de Filipenses, en el capítulo 1. A este autor de esta epístola del Nuevo Testamento, Pablo, no le estaban yendo bien las cosas. Él estaba prisionero en la ciudad de Roma y desde allí él envía 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Una de ellas, la que vamos a leer en sus primeros 11 versículos, nos habla del gozo de Cristo, el gozo del Señor. Una mente decidida, capítulo 1, una mente sumisa, capítulo 2, una mente espiritual, capítulo 3, una mente segura, capítulo 4. Él ve a Cristo en medio de todas las circunstancias y ve que a pesar de todo lo que le está pasando, en Cristo Él encuentra el propósito de la vida. En el capítulo 1 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él ve al Señor Jesucristo en medio de la sombra de la espada que se está balanceando sobre su cuello. Y en el capítulo 2 ve a Cristo como el prototipo de la vida. Y le dice a los creyentes en Filipos: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, la misma mente. Él ve a Cristo en medio de las cosas que Él abandonó en la vida, las cosas que Él le dijo que no, teniendo cartel para mostrar, chapa para colgarse. Y Él renunció a todo un pasado, a toda una trayectoria, a toda una tradición de peso. Y ve en el capítulo 3 a Cristo como el premio. Y dice: yo todo lo tengo por basura y corro con paciencia la carrera que tengo por delante y quiero obtener ese premio.
y ve a Cristo en medio de las dificultades de una cárcel que estaba en el fondo de un pozo. Y allí en esa oscuridad ve a Cristo como el sostén de su vida, la provisión. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, habitualmente los creyentes hacemos fuerza en todo lo puedo. Y seguimos diciendo, yo lo puedo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a conseguir, yo tengo una mente, yo tengo una fuerza. Pero la verdad es que solamente en Cristo podemos nosotros obtener eso. Yo quiero compartir con ustedes simplemente los primeros 11 versículos en esta carrera de la vida que tenemos. Mira, está más cerca de lo que nosotros pensamos. Cristo está pronto para volver. Y es probable que tal vez esta semana sea la última de algunos de nosotros, no sabemos. Entonces tenemos que tener la sabiduría de Dios para saber cómo conducirnos hasta aquel día maravilloso en el que Cristo venga a buscarnos. Y si hay tiempo de lágrimas, los que sembraron con lágrimas, dice el texto bíblico, con regocijo segarán. Si ha habido derrota en tu vida, vas a terminar en victoria. Pero presta atención en estos 11 primeros versículos de Filipenses 1. Allí quiero compartir el pensamiento de esta mañana que se llama seamos prudentes, equilibrados en la vida. Y nos vamos a poner de pie, vamos a leer estos 11 versículos de Filipenses 1. Cuando lleguemos al versículo 6, yo voy a pedir que leas en voz alta conmigo. Y nuevamente, cuando lleguemos al versículo 10, vamos a hacer lo mismo. Entonces leo yo solito y en los versículos 6 y 10 te sumas conmigo allí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Podemos tomar asiento. Lo primero que encontramos en el versículo 6 es que Dios va a cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas. Por eso esto derrota el desaliento, esto derrota las cosas que nos pasan. Dios va a cumplir su propósito. Pablo, mientras esperaba su juicio en Roma, dirigía su mente hacia aquellos hermanos y hermanas que habían conocido al Señor en la ciudad de Filipos, la primera ciudad de Europa donde hay cristianos. Y allí él piensa en Lidia, allí piensa en ese carcelero que se convirtió y luego de él toda su casa, todo su hogar, la pobre joven esclava que había sido poseída por demonios y que luego fue liberada por el poder y la autoridad de Cristo. Y él tenía en su mente a aquellos creyentes de la ciudad de Filipos. Ahora, Pablo habla de nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día
hasta ahora. Ellos habían conocido a Cristo, pero habían tenido un buen tiempo de consolidación en la fe. Y usa 3 pensamientos en los versículos 11 que describen la verdadera comunión cristiana. En los versículos 3 al 6, Pablo dice que él los tiene en su mente. En los versículos 7 al 8, que él los tiene en su corazón. Y en los versículos 9 al 11, que él los tiene en sus oraciones. Quiero que recordemos lo siguiente: el propósito de Dios es un propósito global, no es un propósito individual. No es que Dios va a hacer las cosas a mi gusto y a mi criterio y que yo voy a conseguir todo lo que quiere porque Dios tiene un propósito conmigo. Ni tampoco con vos. Dios tiene un propósito global. Entonces, yo no debo preguntar cuál es el propósito para mi vida, sino cuál es su propósito por el cual quiere usar mi vida. Y mientras yo viva como Él quiere acrecentar a través mío y a través tuyo su propósito global. Pablo oraba por los filipenses y él decía que oraba para que ellos conocieran más al Señor, para que sean más fructíferos, mirando y esperando aquel día del encuentro con el Salvador de las almas, Jesucristo el Señor. Y yo muchas veces me pregunto, ¿cuánto el mundo cambiaría si yo dejara de orar? ¿Te has puesto a pensar? ¿O cuánto del mundo cambiaría si dejaras de orar? Y eso te demuestra cuánto de tus oraciones y las mías están involucradas en el reino de Dios. Mire, Satanás no puede impedir que Dios responda a nuestras oraciones. Pero él sí puede impedir que las haga. Satanás no va a lograr que odies a Dios, pero sencillamente puede lograr distraer tu mente de Él. Y cuando nuestra mente está desviada del propósito de Dios, nosotros debemos pensar seriamente en que su propósito se va a cumplir y que es el mejor lugar donde podamos estar. Descubrir para qué el Señor nos deja vivir. ¿Cuál es el legado que vamos a dejar después de que nos vayamos? Hay un propósito y dice Pablo, yo estoy persuadido que el que comenzó en vos la buena obra, en ustedes la buena obra la va a perfeccionar, la va a madurar hasta el día de Jesucristo. En el Antiguo Testamento leemos una frase, el día de Jehová. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento la frase, el día de Jehová, esto implica el derramamiento de la ira santa de Dios en relación a su pueblo. Ahora, cuando en el Nuevo Testamento leemos la frase el día de Jesucristo, refiere a un día de misericordia, a un día de gracia con el cual nosotros nos vamos a encontrar con Él. Y no va a ser un día ni de castigo ni de perdición, será un día de encuentro, donde no solamente nos vamos a encontrar y como dice el antiguo himno, veremos el rostro de aquel que quiso nuestras almas redimir, sino que recibiremos recompensa. Esto es para todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Todos aquellos que no tienen una relación con Él, aquellos que todavía no son parte del pueblo de Dios, no pueden vivir este día de Jesucristo. Están al final amontonando ascuas sobre sí para recibir la justa sentencia por los pecados y la maldad. Esto es un llamado de atención para todos nosotros. Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Y te pregunto realmente, ¿cuán involucrado estás en eso? ¿Cuánto de tus oraciones están involucradas en derramar tu vida, en que Dios use tu vida para que cumpla su propósito? Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Y me recuerda la expresión antigua de Dios con el viejo Jacob. Se encuentran allí y él dice, yo no te voy a dejar hasta que haga. No te voy a dejar hasta que yo haga lo que quiera hacer con vos. Entonces, usted está consciente de esto.
Dios ha empezado en usted la buena obra. Y a lo mejor has venido en esta mañana y no tenés una relación con el Señor Jesús. Bueno, hoy puede ser el primer día en que abras tu vida, abras tu corazón y puedas empezar una nueva relación con Él. Y puedas empezar a ver que toda tu historia tiene sentido en la gracia del Señor Jesús. Allí todas las cosas convergen hacia un plan que no fallará. Él no tiene un plan B, Él tiene un plan que se va a cumplir en nuestras vidas, pero a través de nuestras vidas Él va a hacer confluir toda nuestra historia en la supremacía que tiene, en la autoridad para que se cumpla su propósito. Así que toma en esta mañana esta palabra del versículo 6. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes una buena obra la va a perfeccionar. Y yo creo que el Señor va a hacernos crecer, y yo creo que el Señor va a hacernos madurar y va a hacernos desarrollar al punto máximo. Y ahora de esto depende el Señor. Siempre decimos, hágase cargo de las cosas responsables que le competen. Hágase cargo de las cosas posibles, que Dios se va a hacer cargo de las imposibles, que es su especialidad. Y no nos quedemos de brazos cruzados esperando que el plan se cumpla, porque hay una parte que nosotros debemos hacer. Bueno, ¿cuál es esta? Cuando Pablo ora por los filipenses, allí en el versículo 9 y el versículo 10, dice: esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en toda ciencia y conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, Dios va a cumplir su propósito en tu vida y en la mía, pero a la vez, yo y vos, el burro por delante, somos responsables de las decisiones que tomamos en la vida. Y ahora quiero que pensemos rápidamente en dos o tres escalones que nosotros tenemos que tener bien claros. En primer lugar, estar seguros de que Dios ha empezado en tu vida una buena obra y esa la va a llevar a cabo. Ahora, bajo mi responsabilidad y la tuya, empecemos a pensar en dos o tres escalones. La Biblia nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Escalón número 1. Si usted tiene una relación con el Señor Jesús, tiene que saber discriminar lo bueno de lo malo. Incluso no es entonces algo tan complicado. El pecado no es solamente hacer lo malo, sino no hacer positivamente lo bueno. Si yo veo que hay un papel tirado y no lo levanto, eso está mal. O sea, que no es la omisión, es el descuido de hacer lo bueno. Y el que sabe hacer lo bueno, la Biblia nos dice que es pecado. Y esto implica el discernimiento espiritual. Pero ¿a qué nos llama Pablo aquí? Pablo está diciéndole a los filipenses, miren, va a haber un día en el cual ustedes se van a encontrar con el Señor. Es el día de Cristo, lo menciona en 2 oportunidades en los versículos que hemos leído en esta mañana. Va a haber un día en que ustedes van a encontrarse cara a cara con aquel que derramó su sangre en la cruz para limpiarlos. Y van a tener que rendir cuentas a Él de lo que hicieron. Entonces, hay algo más que saber discernir entre lo bueno y lo malo. Sino que el segundo escalón que aquí pide Pablo es que no sean los filipenses capaces de lo bueno, sino que ora Pablo y dice en el versículo 10, pido que su amor abunde para que aprobéis, ¿qué cosa? Lo mejor. Y allí es donde nosotros tenemos que poner nuestra perspectiva. No conformarnos con lo que está en el medio.
Lo bueno está tan lejos de lo malo como de lo excelente. Lo bueno está bueno, pero no es lo mejor. Lo bueno en términos cromáticos es el gris que está entre un extremo del negro y el otro extremo del blanco. Lo bueno en términos calóricos es estar tan cerca de lo frío como de lo caliente, y esto es, ¿qué cosa? Tibio. ¿Te das cuenta? Que la llamada de Dios en perspectiva de este encuentro que vamos a tener con Jesús es: yo voy a cumplir el propósito, mi propósito en tu vida, pero tienes que empezar a tomar decisiones no buenas. Lo bueno está para un niño en Cristo, que discierne lo bueno y lo malo. No, nosotros tenemos que seguir creciendo, y la perspectiva de cristiano no es solamente no hacer lo malo para hacer lo bueno, sino aspirar a ¿qué cosa? A lo mejor de Dios. Allí te quiere Satanás. Te quiere con lo bueno, con lo mediocre, con lo gris, con lo tenue, con lo tibio, con una pata en el mundo y la otra en sus cosas, con una mente claudicante, falta de decisión, prudencia, como las vírgenes que se prepararon para la venida del novio. Unas esperaban en la parábola del Señor Jesús y otras parece que no. Y se prepararon, y cuando el novio vino de repente, las que estaban dispuestas marcaron la diferencia. Por eso el pensamiento de hoy es este: seamos prudentes. Ahora, en todo este pensamiento, quiero que veamos en nuestra preparación algunas cosas que vamos a recibir de parte del Señor cuando nos encontremos con Él, para que esto nos estimule. 5 coronas que el cristiano recibirá por haber sido prudente y preparado para el día del encuentro con el Señor. En primer lugar, la corona incorruptible. Mire lo que dice el primer libro de Corintios en el capítulo 9 y el versículo 25. Pablo estaba diciéndole a los filipenses: prepárense, ustedes no sean mediocres, no sean buenos, traten de ser mejores. Y si la sociedad te tira para abajo, no. Podés en Cristo tener recursos. Y cuando nos encontremos con el Señor, no es un tribunal de condena, es un tribunal de coronación. Y dice Corintios 9, 25, todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Es la carrera hacia el encuentro con Cristo, una corona que perdurará. También la Biblia nos habla de otra corona más, la corona de justicia. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Predicar la palabra en virtud de que Cristo vuelve. La tercera corona que el Nuevo Testamento presenta es la corona de la vida. Vamos a leer Santiago
1:12 y luego Apocalipsis 2:10. Bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto en la exposición sistemática que tuvimos de Santiago ya lo vimos hace un tiempo atrás. Que no te creas más pecador o más santo por si eres probado o más tentado. Todos los seres humanos, hijos del Señor, somos tentados. Todos somos probados. Si eres emboscado por las tentaciones y sientes que es algo fuerte que te quiere matar, no te sientas un pecador. El tema no está en que seas o no tentado, seas o no probado. Hay mucha gente que es probada y no por eso es más santa. Hay gente que es tentada y no por eso es más pecadora. El tema está en aprobar la prueba y no caer en tentación. Pero esta palabra de ánimo, dice Santiago, Dios ha prometido a los que le aman recibir la corona de la vida. Y es vivir la vida de una manera fiel. Fiel en la tentación, fiel en la prueba. Fiel es el que nos llamó. Fiel cuando nadie te ve. Fiel cuando nadie te escucha. Fiel cuando hablas con otra persona. Fiel. Fiel en la tentación, fiel en la prueba. La corona de la vida Dios nos dará. Y es una corona de fidelidad que Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10 nos abre un poquito más el pensamiento. Y dice allí, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel es algo que se lee de atrás hacia adelante. Cuando nosotros nos casamos con mi esposa, yo le prometí ser fiel. ¿Vos crees que yo no he tenido tentaciones? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La fidelidad se promete, pero lo único que comprueba la fidelidad no es lo que yo prometí, sino lo que yo hice. Por eso al final te das vuelta y decís, aquella promesa que yo hice se hizo realidad. ¿Me entiendes? Entonces, yo no puedo prometerle algo al Señor, ser fiel al Señor hasta la muerte, porque en mi propia fuerza voy a caer. Lo que está diciendo a mí aquel texto es que necesito a Cristo para serle fiel. ¿Me entiendes? La corona de la gloria por apacentar la grey del Señor. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice así la Escritura: ruego a los ancianos que están entre ustedes, testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si usted está implicado en una tarea de apacentar en su casa de bendición, en su área de trabajo, a otros, usted también va a ser parte de esto. Y la quinta corona es la corona del gozo. Filipenses capítulo 4 y versículo 1 nos dice allí la Escritura de la siguiente forma: así que, hermanos míos,
Amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos mujeres habían sido parte de la fundación de la iglesia en Filipos, pero había llegado un punto en que su relación estaba quebrada. Y una gran mujer llamada Síntique y otra gran mujer, Evodia, estaban teniendo una mente dividida. Una tiraba para un lado, la otra tiraba para el otro lado. Y capaz que se juntaban en la adoración el domingo por la mañana, cuando el sol salía y se vislumbraba un nuevo día, y estaban allí, pero con contención en su corazón. Y su mente estaba dividida, y Dios no estaba bendiciendo eso. Les ruego, dice, a ustedes dos, que sean de un mismo sentir. Abro este paréntesis y ya nos vamos. Habían llegado a tal punto que una se llamaba Evodia y la otra Síntique. No me importa. ¿Hay eso en esta mañana aquí? ¿Hay contención en tu corazón contra alguien? Yo le ruego, dice Pablo, que sean de un mismo sentir. Así que, hermanos míos, les dice, gozo y corona mía. Él los había ganado para Cristo. Él los había engendrado en el Señor. Los había parido espiritualmente. Era su padre espiritual. Y sufría como una madre también cuando veía que los chicos se peleaban. Esas ovejas que más que ovejas parecían otra cosa. Ya eran grandes Evodia y Síntique, y les dice Pablo, sean de un mismo sentir. Pero aquí la maravilla es que el Señor, ¿sabes qué? Va a premiar a los que ganamos personas para Cristo. Y eso es una maravilla. Cuando nos encontremos cara a cara con aquel, mirar esa mirada transparente, llena de gozo, ver las heridas en sus manos, en sus pies. Heridas que a perpetuidad quedarán para siempre, para que el centro del cielo tenga una atracción que sea Cristo. A Él mirarán todos los que traspasaron. Él será el centro del cielo como es el centro del universo. Y cuando nos encontremos cara a cara con Él, más allá del cielo azul, de Yapa, por gracia nos ha perdonado y de gracia nos darán coronas de incorruptible, corona de justicia, corona de vida, corona de gloria, corona de gozo. Y será tan grande ese encuentro con el Señor que diremos, Señor, yo no tengo nada. Y como los de Apocalipsis 4, rendiremos nuestras coronas a sus pies para alabanza y gloria de su nombre. Señor, no hay bendición más grande que esta. ¿Cómo yo podría resumir este pensamiento? Seamos prudentes en la siguiente frase. Seamos pacientes con el proceso, pero implacables con el pecado. Paciente con el proceso de Dios en tu vida. Estoy persuadido que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Él va a madurar, Él te va a hacer crecer, Él te va a hacer desarrollar. Ten paciencia. Hubo alguien que perdió y perdió y perdió y perdió, pero llegó a un punto en su vida luego de perder a su madre, a su novia amada, sus trabajos, sus candidaturas. Llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Y todo llega. Siembra para vida eterna, cosecharás, aunque con lágrimas siembres, con regocijo cosecharás. Sea paciente en el proceso, pero seamos implacables con el pecado. Dejar de ser mediocres es un gran esfuerzo que depende de la fortaleza del Señor en nuestras vidas. Dejar el nivel de lo bueno y lo malo y empezar a aspirar a lo mejor de Dios. ¿Por qué? Porque Él está pronto para venir.
El pronto está por venir. Y es tiempo ahora de que podamos decirle, Señor, quiero estar preparado, preparada para ese encuentro con vos. Quisieras decirle al Señor, Señor, ayúdame a subir un escaloncito más. Yo lucho entre lo bueno y lo malo, pero quiero crecer. Quiero empezar a dedicarme a las cosas excelentes. Y yo voy a estar orando para que esta iglesia pueda aprobar lo mejor de Dios, lo que dé gloria a su nombre, porque para Él son todas las cosas y en Él tendremos la fortaleza necesaria. Sea prudente y espere como esas vírgenes al novio. Sea paciente con el proceso. Dios está trabajando. A lo mejor está trabajando bajo la tierra que no ves, pero Él lo está haciendo porque es fiel. Pero usted sea implacable con el pecado. Implacables con el pecado. Porque hay un día que nos vamos a encontrar con Él y le vamos a rendir cuenta por lo que hayamos hecho en la vida. Y no recibiremos de Él condenación, porque Él ya la pasó en la cruz, mas recibiremos de Él coronas que rendiremos en adoración. Si usted no tiene una relación con Jesús, pues hoy es el día en que puedes dar el primer paso y decirle, Señor, acá estoy. Yo quiero que tú me salves. ¿Será esa tu decisión en esta hora? Tal vez el Señor está llamando aquí a perdonar a alguna evodia o algún sintique. Pero sin iglesia, sin perdón, como decía la pluma española, sin perdón no hay iglesia. Porque somos herencia del Calvario. Perdonemos. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo que podemos estar en tu presencia. Queremos, mi Dios, ser pacientes con el proceso que estás teniendo en nuestras vidas. Pero ayúdanos a ser implacables con el pecado. Empezar a aspirar a las cosas excelentes que tienes para nuestras vidas. A tu nombre, Señor, damos la gloria. Y sopla en nosotros un viento nuevo, una suave brisa, un silbo apacible y delicado en nuestro corazón. Renueva nuestro corazón, Señor. Refuerza nuestras fuerzas. Queremos serte fieles, no solamente cantando, sino demostrando que con nuestra vida, con nuestro llanto, con nuestra risa, podemos serte fieles. Hasta que tú vengas a buscarnos, Señor. Ayúdanos a tener este equilibrio entre la paciencia con tu proceso y ser implacables con el pecado, intolerantes con el pecado de nuestra vida. Señor, si hay alguien en esta hora que no tiene a Cristo en su corazón, yo te ruego para que tu Espíritu lo atrape con lazos de amor y lo traiga. Y hoy pueda volver a su casa distinto, hecho una nueva persona. Bendice a esa mujer, a este hombre, a este joven que tal vez esté en esta indecisión o en esta crisis de su vida, para que pueda dar este primer paso a partir de hoy. No lo dejes ir, Señor, tráelo. En el nombre de Jesús. Amén.